Hola mis queridos amigos y hermanos, bendiciones para todos en este día. Antes de iniciar con este nuevo video, y jamás dejaré de agradecerle al Padre Eterno, y al Señor Jesucristo por permitirme compartir su palabra a través de este medio. Gracias a todos ustedes que nos ven, y se siguen suscribiendo a este canal, más que un canal, un ministerio al servicio del Todopoderoso, y nuestro eterno Salvador, y por supuesto de todos ustedes. Bueno, en los videos anteriores estuve hablando de la palabra de Dios, es decir, un homenaje a las escrituras, y algunas de las evidencias científicas y arqueológicas con las que contamos para probar su veracidad, así como otros datos interesantes. Si no han visto esos videos, en la descripción dejaré los enlaces. Pero ahora, quiero centrarme en la vida del Señor Jesús. No faltan aquellos que hablan sin pensar, que niegan la existencia del Salvador, niegan que haya venido al mundo, y haya hecho todo lo que está registrado en la palabra, aseguran que solo fue una historia mitológica. Que para nosotros que creemos y conocemos al Señor, su palabra es la prueba más segura que tenemos de la existencia de nuestro Salvador. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Dicho esto, veamos, ¿qué pruebas tenemos de su existencia? Veamos. Jesús no fue considerado como significativo por los historiadores de su tiempo, sin embargo, si aparece en la literatura pagana y judía de la época, fue por el empuje de los cristianos que le siguieron. Ninguno de los historiadores no cristianos se propuso escribir una historia de los comienzos del cristianismo, y por esta razón solo mencionan los acontecimientos que tenían alguna relevancia para la historia que estaban contando. A pesar de esto, el valor de estos datos puntuales es muy grande, explica Guijarro en El relato premarcano de la pasión y la historia del cristianismo. Una de las pruebas que se manejan como evidencia, son los escritos del historiador judío Flavio Josefo. El historiador judío romanizado que vivió entre los años 37 a 110 después de Cristo, recoge en el texto conocido como Testimonium Flavianum, de su libro Antigüedades Judías, escrito entre los años 91 y 94 después de Cristo. Una referencia a Jesús que, si bien se cree que fue retocada, se considera auténtico. Entre sus escritos leemos: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado, no dejaron de hacerlo. Porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado y 1000 hechos maravillosos acerca de él, y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. También el historiador romano, Tácito, quien viviera entre los años 56 a 118 después de Cristo, menciona a Jesús en sus anales escritos hacia el año 116 después de Cristo, al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y recoge como para callar el rumor. Leemos lo siguiente. Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los testimonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús más consistentes, aunque también hay otras fuentes que recogen datos sobre los primeros cristianos. Se dice que estos son los únicos textos hallados que hablan de Jesús. ¿Y por qué otros historiadores de ese tiempo no registran escritos sobre el Salvador del mundo? Aparte de los evangelios,
Cuando los emperadores quisieron exterminar los escritos de Jesús, incluyendo los escritos bíblicos, quemaron cientos de archivos que hicieran alguna referencia al Mesías, por mínima que fuera, y desde mi punto de vista personal, quizás Dios permitió que esto fuera así por una razón muy poderosa, la cual mencionaré más adelante. El Ph.D., doctor en Arqueología del Medio Oriente, Efraín Velázquez, asegura que no se tiene evidencia de muchos de los personajes que rodearon la vida de Jesús, sin embargo menciona que, se halló una inscripción en Cesarea Marítima, dice que esta inscripción, menciona a Pilatos, y a Tiberio César emperador de Roma. Lo cual se considera una prueba categórica. Tiberium Pontius Pilatus, Praefectus Judaicae, cuyo significado es, Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea, había pasado inadvertida por estar vuelta del revés. La inscripción resolvía además, la disputa entre especialistas en torno a la autoridad que ostentaba este personaje por cuanto era llamado prefecto y no procurador, un cargo de rango inferior aunque acogido con entusiasmo porque se trataba del primer testimonio físico de la existencia de un personaje destacado del Nuevo Testamento. Poncio Pilato tenía su palacio residencial en Cesarea Marítima, sede del gobierno romano en la ribera oriental del Mediterráneo, y solo acudía a Jerusalén para asistir a las grandes fiestas. Despreciado por los judíos por haber construido un acueducto con dinero del templo y protagonizado varias acciones sangrientas, estos le denunciaron ante las autoridades romanas, siendo depuesto de su cargo por el gobernador de Siria y enviado a Roma en el año 37. La historia le conoce sobre todo por el proceso seguido contra Jesús, al que aún reconociendo su inocencia, lo entregó al infame suplicio de ser clavado en la cruz. Esto agradó a los judíos, evitó un levantamiento popular y para confirmar su rechazo a cualquier clase de responsabilidad, efectuó el famoso gesto de lavarse las manos. Y después de esto se han hallado monedas y otras evidencias. El doctor en teología Carmelo Martínez, dice que algunos personajes eran conocidos fuera del ámbito bíblico. Y habla de Herodes, que era uno de los hijos de Herodes el Grande. En cuanto a Anás y Caifás, sumos sacerdotes, se cuenta con la evidencia del Talmud judío, el cual se escribe posteriormente a los eventos de la vida de Jesús. Este Talmud menciona a las familias sacerdotales, y los llama sacerdotes corruptos, lo cual según el Dr. Martínez, es una prueba que el caso de Jesús careció de transparencia y verdad para su muerte y crucifixión. Por otro lado el Dr. Velázquez, asegura que cuenta con un osario, o una caja de huesos de Caifás, esta menciona al sumo sacerdote. Otra de las cosas es el testimonio de un científico de nombre Rom. Asegura que tuvo una visión en la cual 4 ángeles le enseñaban que justo debajo del lugar donde fue crucificado el Señor Jesucristo, aquel día que murió, parte de su sangre se filtró en la tierra, por medio de una grieta. Asegura que el arca del pacto del Antiguo Testamento se hallaba enterrado debajo del lugar donde se crucificó al Salvador. Esta habría sido puesta allí en el año 586 a.C., cuando Babilonia destruyó la ciudad y llevó cautivo al pueblo de Dios, y aquella sangre del Señor que se filtró en la tierra, tocó el arca del pacto, ratificando el antiguo y nuevo pacto. Bueno, esto será tema para otro video. El punto es que, se dice que la sangre de Jesús de Nazaret, se reconstituyó en un laboratorio israelí, y se encontró que estaba viva después de más de 2000 años. Él cuenta que si bien la ciencia puede examinar la sangre de faraones, o de momias, no pueden conseguir una cuenta de cromosomas. Explica que se puede investigar el ADN de sangre muerta, pero no la cuenta de cromosomas, o por lo menos no se ha inventado el método. Entonces, él narra que llevó la sangre que halló a un laboratorio israelí, para ver qué se podía descubrir. En el laboratorio se intentó reconstruir esa sangre, poniéndola en solución salina normal, la cual debieron tener en temperatura corporal, con una agitación suave durante 72 horas. Lo primero que pudieron determinar, es que efectivamente se trataba de sangre humana. Luego de esto, tomaron algunas células blancas, y las pusieron en un medio de crecimiento, la cual mantuvieron a temperatura corporal durante 48 horas más. Después fue sacada y la examinaron con el microscopio. Con este análisis, se notó algo muy extraño. Esta sangre solo contaba con 23 cromosomas.
Toda sangre debe tener 46 cromosomas, es decir, 23 cromosomas de la madre, y 23 cromosomas del padre, y 22 autosomas de la madre, y 22 autosomas del padre. Toda persona recibe una X, de la madre, y puede recibir una X, o una Y, de su padre. Pero esta sangre analizada solo contaba con 23 cromosomas del lado materno, y un solo cromosoma Y, del lado paterno. Mencionaron que el dueño de esta sangre, no se hubiese podido desarrollar sin los autosomas de la madre, y la masculinidad de este niño, fue determinada por un solo cromosoma Y. Aparte de esto, estaban seguros que este único cromosoma había venido de otra fuente, no de un varón humano. Terminaron por descubrir que dicha sangre estaba viva. Sin duda alguna, la sangre del Salvador del mundo. Verdad o mentira, cada quien podrá sacar sus conclusiones, lo realmente importante es que de ser cierto este relato, es una prueba de la existencia de Jesús el Hijo de Dios en la tierra. Y personalmente pienso que es un testimonio real, ya que ratifica lo que está escrito en la palabra. Cuando una visión que recibe alguien, no concuerda con la palabra de Dios, o la contradice, es falsa, Dios jamás va a enviar una revelación, un sueño o alguna palabra profética donde contradiga lo escrito en su palabra. Pero esta visión, y lo realizado con aquella sangre hallada, contada por este científico, es una prueba que lo dicho en la Biblia es verdadero. Ahora veamos rápidamente algunos de los hallazgos arqueológicos que probarían la veracidad de los evangelios. En noviembre de 1990 unos obreros, que trabajaban en las afueras de Jerusalén, enfrente del monte Sión, dieron accidentalmente con una cueva repleta de sepulcros. Estaba formada por una sola cámara, tallada sobre caliza blanda durante el periodo romano primitivo, y tenía 4 fosas digitiformes de 1,80 metros de profundidad que partían de la cámara principal. En una de estas fosas fueron halladas 2 urnas u osarios perfectamente conservados. Una de ellas llamaba especialmente la atención. Tenía su cubierta abombada y una rica ornamentación. Una cenefa en forma de rama y 2 círculos centrales con 6 rosetones cada uno. En uno de sus lados, toscamente grabada, se leía la inscripción: Yosef bar Caiafa, que traducido sería: José, hijo de Caifás. El arqueólogo Zvi Greenwood, y el antropólogo Joesías, concluyeron que este Caifás de la inscripción era el mismo que se menciona en los evangelios. Caifás fue sumo sacerdote entre el 18 y el 36 después de Cristo. Posiblemente consiguió esa posición al casarse con la hija de Anás, quien fue cabeza de un poderoso clan de sumos sacerdotes, y se convirtió en el líder de la conspiración para crucificar a Jesús. Si su última morada fue esta urna funeraria hallada en el Bosque de la Paz, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, se confirma la verdad. En octubre de 2002 la revista Archaeology Review anunciaba el hallazgo de una urna de 50 centímetros de largo por 27,5 centímetros de ancho, similar a las empleadas con fines funerarios durante el siglo I en Jerusalén. Fue fechada en el 63 después de Cristo. En ella era visible una inscripción en arameo: Yaakov bar Yosef Acuidi Yeshua, que traducido era: Jacobo, Santiago, hijo de José hermano de Jesús. Las pruebas efectuadas al objeto funerario por parte de Geological Survey de Israel confirmaron que la piedra caliza provenía del área de Jerusalén y, más importante que todo, estaba fuera de influencias modernas. El asombroso descubrimiento es también significativo porque corrobora con la existencia de José, el padre de Jesús, Santiago, el hermano carnal de Jesús. La palabra usada en esta inscripción se refiere a un hermano carnal, no a un primo u otro familiar. Y finalmente prueba la existencia de la iglesia cristiana a temprana edad después de la crucifixión de Jesús. Y por último, a finales del siglo XIX el reverendo Charles Bousfield Uleat adquirió en un bazar de antigüedades de Luxor un extraño papiro. Contenía los fragmentos más antiguos que existen del Evangelio de San Mateo. Poco sabemos de las pesquisas de este reverendo porque sus apuntes e investigaciones quedaron sepultados junto a su cuerpo, durante un terremoto en la localidad de Messina, en Sicilia, en 1908. El papiro, sin embargo, fue a parar a las vitrinas del Colegio Magdalena de Oxford, en el Reino Unido, donde aún hoy se conserva.
Bueno, en realidad solo 3 pequeños fragmentos de poco más de 1,5 y 3,2 centímetros, que reciben el nombre de Papiro Magdalena Gr. 17, su importancia fue advertida por el investigador alemán, Carsten Meter-Tiede, que no tardó en darse cuenta de que aquellos fragmentos, concretamente Mateo 26, 7 y 8, y Mateo 26, 10 y 26, 15, escondían un tesoro sorprendente. A diferencia del resto de textos del Nuevo Testamento, no databan del siglo II. Basándose en el tipo de escritura empleada, aquellas escuetas, 5 líneas databan de comienzos del siglo I, es decir, eran contemporáneas al propio Jesús. De los textos se deduce que la divinidad del Nazareno ya fue admitida por la comunidad cristiana mucho antes del Concilio de Nicea, en el año 325. Seguro no faltará quien diga que estas pruebas presentadas aquí, y algunas otras existentes son falsas, quizás con argumentos. Sin embargo, como dije al principio, aquellos que creemos en la palabra de Dios, quienes seguimos a Jesucristo como Señor y Salvador, la veracidad de estas pruebas es real. Y como también mencioné antes, quizás Dios permitió que tantos archivos y registros fueran destruidos en las persecuciones a los discípulos de Jesús, los seguidores y a los escritos acerca del Señor, por una razón muy poderosa la cual veremos ahora. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 27 al 29. El Señor Jesucristo no está interesado en que las personas le crean por lo que dice la ciencia, la arqueología, o por las evidencias encontradas, sino que Él quiere que le creamos por lo que dice en su palabra. Esa debería ser la prueba más viva de su existencia. No me refiero a los teólogos, los arqueólogos, y doctores como los mencionados en este video que buscan evidencias para confirmar nuestras creencias. No, ellos hacen un trabajo verdaderamente importante. Me refiero a aquellos que dudan de Dios y su palabra, y piensan que si no se hallan pruebas, entonces no es real. Dios no es un mago, que tiene que hacer algunos trucos, o hacer grandes cosas para que la gente diga: oh sí, es real, Dios existe, y Jesús también. Pienso que aquellos que son de esta manera realmente, no son dignos de creer. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Juan 13, 58. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 16. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Esto de crea que le hay, no es otra cosa que, crea que le existe. Es cierto que en ocasiones Dios puede sanar a una persona quizás de cáncer terminal, porque quiere que el individuo se salve, o quizás sane a una persona con SIDA, o cualquier otra enfermedad aunque no sea de muerte. Es cierto, Dios puede hacerlo para salvar a alguien, o para que alguien le crea. Él es soberano y sabe cómo actuar. A lo que me voy es que, Dios no es chaucero, como lo muestran los mercaderes de la fe hoy en día, con sus famosas campañas de sanidad, donde hay un gran alboroto, y no se comparte la palabra de Dios, solo muestran a Dios, como un mago dispuesto a hacer trucos para todos, pero realmente no fundamentan a las personas en su palabra. No predican a Jesús como el Salvador, como el Cordero de Dios, el hombre, el amigo, el acompañante. No recuerdan a las personas que fuimos creados para ser como el Hijo de Dios. A ese tipo de cosas me refiero. Cuando el Señor sanaba a una persona, antes de hacerlo, perdonaba sus pecados. Podemos leer los evangelios y hallaremos que esto es así. Aquellos que solo sanaba sin mencionar pecados, es porque eran sus seguidores, pero si alguien pecador venía en su ayuda, antes perdonaba sus pecados, y luego lo sanaba. Esto nos muestra que al Señor le interesa el alma, antes que el cuerpo, pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, Dios quiere fe, y entonces nos dará las pruebas de su presencia, y no al revés. Para terminar diré, que si alguien quiere pruebas de su existencia, no tenemos mejor prueba que un drogadicto que cambia de vida y se acerca al Señor.
Un borracho que deja el alcohol y en vez de una botella ahora carga la palabra de Dios, nos dice fuertemente que Jesús perdonó sus pecados, y le dio una nueva oportunidad. Un hogar que estaba a punto de romperse, y se restaura, y regresa el amor, proclama grandemente la existencia de un Salvador que vivió entre nosotros y fue quebrantado por nuestra restauración. Una madre que sale adelante sola con sus hijos, nos dice que verdaderamente debe existir un Creador, que le da fuerzas y bendice su camino. Un asesino, un ladrón que cambia de vida, proclaman la existencia del Señor Jesús en esta tierra, personas que se arrepienten de su pecado, que deciden acercarse al Creador, gracias al sacrificio de Cristo, es una prueba que algo pasó en aquella cruz. O simplemente cuando oramos, y sentimos su presencia, cuando el Señor nos enseña su palabra, y cada letra escrita allí cobra vida, nos dice que Jesús es real, que murió en una cruz por amor, y que no se quedó muerto. La tumba vacía de Jesús es una gran evidencia de la realidad de su resurrección, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento de su regreso. No necesitamos más prueba que su compañía para saber que la historia del Cristo no es algo mitológico, es parte de la historia de la humanidad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17. Dice el necio en su corazón, ¿no hay Dios? Salmos 53, 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 18. No olviden suscribirse, activando la campana. Y no dejen de compartir este video. Recuerden que si quieren que se hable de algún tema en este canal, del cual no se haya hablado, pueden comentarlo, así como también pueden dejar sus dudas, sugerencias o aún críticas. Dios los bendiga, hasta la próxima.